Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vivi y hoy les muestro cómo planeo mis memorias en el iPad para la segunda semana de junio usando un kit semanal gratis. Todos los links de los materiales usados en este video obviamente estarán en la cajita de descripción. Si es la primera vez que pasan por el canal y quieren ver más contenido relacionado con el Bullet Journal y el Journaling digital, los invito a suscribirse y darle a la campana para que no se pierdan de nada. Esta semana estaré usando un nuevo inserto semanal que es de Lady Magic Printables, pero primero tengo que borrarle todo lo que no me gusta o no me sirve. Este es un mini kit semanal gratis de Vintage Glam Studio, que tiene algunos full boxes y half boxes y también algunos washi tapes y stickers funcionales. El problema de estos kits que se descargan gratis es que obviamente no son llegar y usar, y además no son tan completos como el que les mostré en el video de la primera semana de junio. Vienen en PDF generalmente y entonces lo primero que hay que hacer es pasarlos a JPG o PNG y después borrarles el fondo. Y algunas veces esto resulta muy complicado, como fue en el caso de este kit, que si se fijan tiene mucho color blanco en los full boxes, en los banners y en general en todo su contenido. Entonces al borrarles el fondo se me borraba todo lo demás, por lo que lo tuve que hacer a mano. Ahora los dejaré con un poquito de música y con la decoración del lateral, en donde como siempre pondré un sector para los mejores momentos de cada día y uno para las comidas. También usaré un full box para escribir alguna frase. I saw them glancing my way. I saw the look when his eyes met yours. I heard you whisper his name. A different scent in your perfume, a sudden flush in your face, and what we had was gone without a trace. Give me one more reason why stay, 'cause you got 2 minutes to stay. Si se fijan, tuve bastante dificultad en alinear los glitter headers de los días y en general el kit completo estaba bastante chueco. No tengo claro si venía así o si fue mi culpa al quitarle el fondo, pero bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes y siempre es un desafío usar este tipo de kits semanales. Como estamos en cuarentena en mi ciudad y probablemente sigamos así hasta el 2021, mis días no son exactamente lo que se dice muy interesantes. Así que se me ocurrió hacer una especie de preguntas y respuestas durante el video y así también les puedo ir contando algunas cosas más de mí. Voy a estar usando las preguntas que subió Rachel de la cuenta Gather Plans. No sé bien cómo se pronuncia, así que si lo estoy pronunciando mal, perdón. Ella hace memory planning en papel y sus spreads son hermosos. Les dejo un video de ella en la tarjeta para que la conozcan por si aún no han visto sus videos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu memoria favorita de este año? Esta es una pregunta bastante fácil para mí. Mi memoria favorita fue mi matrimonio. Nos casamos por el civil el 29 de febrero. Sí, justo en el día 29, en año bisiesto, así que mi marido está feliz porque solo celebraremos cada 4 años. Y el 7 de marzo hicimos nuestra fiesta. Salió todo perfecto, incluso mejor que nuestras expectativas, lo pasamos increíble. Fue una noche muy bonita y bueno, yo creo que a todas les pasa, pero la voy a recordar siempre con mucho cariño. Además que coincidió que justo una semana después, el 15 de marzo, los niños dejaron de ir a clase, suspendieron las clases, prohibieron las reuniones de más de 50 personas. De hecho, creo que ese fin de semana cuando nos casamos, el 7 de marzo fue el último en el que se pudieron realizar este tipo de eventos. Después de eso todo se empezó a cancelar y a suspender. Así que alcanzamos justo a casarnos, antes de que empezara todo esto.
La siguiente pregunta dice, ¿qué talentos posees que nadie sepa? Esta pregunta sí es muy difícil para mí, porque la verdad es que no sé si tengo muchos talentos y talentos ocultos que nadie conozca aún menos, porque en general comparto las cosas que me gusta hacer y que sé hacer con otras personas, entonces diría que no tengo ningún talento oculto, la verdad. La siguiente pregunta es, describe a tu pareja en 3 palabras. Yo diría que la primera palabra es bondad. Es una de esas personas que son, como se dice, buenas de adentro, que no tratan de hacerle daño a nadie, que son genuinamente buenos y me encanta eso de él. La segunda palabra sería paciencia. Es de las personas más pacientes que conozco. Lo he visto muy pocas veces perdiendo la paciencia y eso que vamos a cumplir 12 años juntos, así que eso es mucho decir. Y además que está conmigo, así que eso es aún más valorable. Y la tercera palabra sería generoso. Siempre está dispuesto a ayudar y estar presente cuando alguien lo necesita y eso también me gusta mucho de él. La siguiente pregunta es, ¿qué comida es la que menos te gusta y por qué? Acá voy a confesar una de mis mañas más gigantescas y absurdas. Pero cuando chica me enfermé horriblemente después de que me obligaran a comer tallarines de estos que son verdes, como de espinaca. Y desde ahí que no soy capaz de comerlos. Si me invitan y tienen de esos, te juro que prefiero quedar de mal educada, pero no puedo comérmelos. No puedo, es más fuerte que yo. Y yo sé que es solo colorante probablemente, pero no puedo. Me ha pasado en restaurantes que pido un plato de pasta y llegan y son verdes y siempre los tengo que cambiar y me enojo mucho porque no ponen en la carta que son verdes. Así que sí, mi respuesta sería cosas que son verdes cuando no tienen que ser verdes. La siguiente pregunta es, ¿cómo nombrarías a tu siguiente mascota? La verdad es que no sé si quiero tener otra mascota, así que les voy a contar el nombre de las mascotas que sí he tenido. Primero tuve una tortuga, pero esta vez no vamos a hablar de la tortuga, sino que me voy a centrar en mis 2 perritos. El primero se llamaba Bobby, súper original el nombre, pero yo creo que todos tenemos que tener al menos una mascota que se llame Bobby en nuestras vidas. Y este perrito era una mezcla de poodle con cocker, era de tamaño mediano y muy saltarín. Llegaba a saltar casi 1 metro y algo y murió muy de viejito, casi a los 17 años. También tuve otra perrita que se llamaba Puki, que era hermosa, era más grande que el Bobby en tamaño, era muy cariñosa, le gustaba subirse arriba mío, se acostaba arriba de mis piernas porque lo hacía cuando cachorrita y ella nunca se dio cuenta que creció y era un perro gigante y lo seguía haciendo. A ella la recogí de la calle cuando tenía alrededor de 2 semanas, que botaron una camada entera de perritos justo al frente de mi casa. Y esta perrita, mi Puki Puki, murió de un linfoma a los 5 años y la verdad es que eso es lo que me detiene un poco para tener otro perro o otra mascota, porque no sé si soy capaz de pasar por todo eso otra vez. Porque una cosa es perder una mascota de viejito, pero cuando se enferman y se mueren jóvenes es algo muy doloroso. Y aunque le hicimos todos los tratamientos posibles, no logramos vencer a esa enfermedad odiosa. Pero al menos me quedo tranquila con que todo ese sacrificio sirvió para que estuviera un añito más con nosotros. Y ahora pasando a una pregunta un poco menos triste para mí, la siguiente pregunta es, si fueras un trago, ¿cuál serías? Ya, esta pregunta también es muy difícil para mí porque la verdad es que no conozco tantos tragos, así que voy a pensar en alguno que sí conozca. Muchas veces me ha pasado que la gente que me conoce me ha dicho que soy un angelito por fuera, muy dulce, muy tierna, pero que soy un demonio por dentro y que doy un poco de miedo. Entonces tendría que ser un trago muy dulce por fuera y un tanto amargo o picante o ácido por dentro, no lo sé. No se me ocurre ninguno así. Si alguno de ustedes sabe algún trago con esas características, me lo podría dejar en los comentarios. Quizás me animo a hacerlo y a probarlo. Y la siguiente pregunta es si el hot dog o completo, como le decimos en Chile, es un sándwich o no y por qué. Yo creo que no. Creo que el sándwich se define porque hay un pan con cosas encima y después otro pan, pero acá como que es el pan y metes las cosas adentro del pan, no lo sé, siento que los hot dogs son una categoría completamente distinta. Y la última pregunta es, ¿cuál es el mejor tipo de queso? Uy, esta sí que es difícil para mí porque amo todos los quesos del universo, menos el queso azul, pero creo que tendría que elegir o el gruyère o el camembert. Esas fueron todas las preguntas, habían 2 más, pero la verdad es que no las entendí, así que por eso no las incluí.
Volviendo al planner, les voy a contar de dónde son los stickers que estuve usando. El sticker de Stay Home que puse en la barrita lateral y la tacita de café son de Alphabelly. Los stickers de los días y los números de la semana son de un set de stickers que estaré lanzando próximamente en mi tienda de Etsy y que serán stickers funcionales con los días de la semana, algunos scripts y algunos iconos, todos en colores rosados y fucsias. Los stickers del basurero, la aspiradora, la lavadora y bueno, ese set que vieron son de la tienda I Love to Print. Y los stickers del computador y de la chica trabajando también son de I Love to Print. Los stickers de las nubes y los relacionados con la cuarentena, como el calendario, son de Stickerbox Printables, que es una de mis tiendas favoritas. Tiene unos art clips muy bonitos. Y ya para finalizar la semana me quedé corta de half y full boxes, porque ya había usado todos los que venían en el kit. Así que primero tomé este half box con los corazoncitos y se los borré porque no necesitaba un checklist, sino que un half box. Y después hice un cuadro blanco semitransparente y lo puse encima. Para el domingo quise hacer un full box y para eso pinté sobre uno que venía en el kit para hacerlo del tamaño correcto y lo puse debajo de este sticker que es de Bloom Planners. Luego copié algunos de los colores del kit para el fondo del sticker y también hice otro rectángulo para que tuviera un borde de otro color. Para marcar nuestro tiempo en familia usé este sticker también de Bloom Planners, pero el color no combinaba para nada con el kit, así que simplemente se lo cambié y le puse una sombra negra para que destacara aún más. Durante la tarde mi marido le hizo un show de títeres a nuestra hija y estuvo muy bueno. Usó hasta música de fondo, puso luces y la verdad es que ella lo disfrutó mucho, así que es un momento que definitivamente quería remarcar. Y finalmente en la noche tuvimos una junta virtual con nuestros amigos, que como siempre fue muy agradable. Así que este día en verdad fue un muy bonito día. Ya es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta modalidad de preguntas y respuestas. Si les gustó el video le pueden dar a like. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Un beso. Bye bye.